Pues buenos días muchachos, vamos a continuar entonces con la siguiente clase, que es la materia de Historia Universal, con el tema la crisis de los misiles. Después de la Segunda Guerra Mundial se da la transformación de los grandes misiles y la transformación también de la tecnología. Acuérdense que la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, trajo consigo muchos cambios y uno de ellos fue la tecnología, que más adelante tuvimos que analizar para poder comprender cómo se llevaba a cabo esta transformación. Pues bienvenidos al Centro Escolar Quimpal, una clase virtual, ¿verdad? De la materia de Historia Universal, primer grado, la crisis de los misiles. Crisis de los misiles de Cuba, del 14 de octubre a 28 de octubre de 1962. Introducción. La crisis de los misiles fue el mayor enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría, siendo el incidente más peligroso porque ha atravesado ambos países, el cual expondremos a más profundidad en esta presentación. ¿Cuáles son los objetivos? Aprender y comprender que los hechos y consecuencias de la crisis de los misiles. Antes de la crisis, Cuba provocó uno de los episodios más importantes y peligrosos de toda la Guerra Fría y rompió la correlación de fuerzas existentes hasta ese momento al poner en duda, el dominio norteamericano en su propio continente. El movimiento castrista había nacido en una ideología nacionalista ante la total dependencia económica, cultural y política del país con respecto a los Estados Unidos. Era totalmente ajeno a las tensiones internacionales entre potencias y la política de bloques en la que finalmente terminó entrando. Cuba nacionalizó sus productos económicos, provocando de parte de los estadounidenses un boicot económico, dejando de comprar su azúcar, principalmente producto de sus exportaciones. Se expulsa a Cuba de la OEA. Estados Unidos comenzó a prestar apoyo a los exiliados políticos cubanos, tanto acogiéndolos en su territorio como prestándoles ayuda para luchar contra el régimen cubano. La URSS recibió la ventaja que podría suponerle contar con un aliado tan cercano a su enemigo americano y empezó a ofrecer ayuda económica y militar a los cubanos. En 1960 se establecieron relaciones comerciales y se firmó un tratado de cooperación militar entre ambos países, convirtiendo ya en algo oficial la aproximación de Cuba al bloque del Este. La situación se agravó cuando en 1961 se produjo la invasión con la bahía de Cochinos por parte de cubanos. Exiliados que, como se demostró, fueron preparados, apoyados y financiados por los Estados Unidos de América con el enfrentamiento de la CIA y consentimiento del presidente John F. Kennedy, que en ese entonces estaba en la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Dice, el ataque no tuvo éxito, pero generó en las autoridades cubanas una sensación de inseguridad que motivó un mayor acercamiento hacia el lado soviético al que se le solicitó protección. Aquí puede ver a Fidel Castro, que es este, y John F. Kennedy, que es de Estados Unidos, y este es de Cuba. Crisis 1962, la URSS, Cuba y Estados Unidos. Comienzo de la crisis, 13 días en los que el mundo estuvo a paso de la Tercera Guerra Mundial.
Los soviéticos respaldan económica y militarmente a Cuba con la intención de explotar la revolución a otros puntos de Iberoamérica. La URSS, encabezada por Nikita Khrushchev, decide instalar misiles en Cuba que apuntaban directamente a Estados Unidos, igualando así las amenazas que significaba para los soviéticos los misiles estadounidenses emplazados en Turquía. Esto, ¿sí? Este fronterizo con la URSS y la República Federal Alemana. Crisis de octubre, dice, la instalación fue descubierta por las fotografías de un avión espía estadounidense U-2 el 14 de octubre. Analistas de la CIA señalaron al presidente de Estados Unidos, Kennedy, que estructuras fotografiadas en Cuba parecían corresponder a instalaciones de misiles todavía no operacionales, pero que lo estarían en poco tiempo. Kennedy se dirigió a la nación con un mensaje televisado el 22 de octubre de 1962. Estados Unidos reconoce la existencia de misiles en Cuba. Habló de establecer una cuarentena y un cerco alrededor de la isla, es decir, un bloqueo de la isla, desplegando unidades navales y aviones de combate estadounidenses en torno a Cuba. La URSS y Estados Unidos a punto de una guerra nuclear. Los barcos soviéticos se detienen en las proximidades de la línea del bloqueo. Dice acá, Gorbachev dirigió un mensaje a Kennedy el 24 de octubre. La URSS ve el bloqueo como una agresión y no instruirá a los barcos que se desvíen, pero en las primeras horas de la mañana los buques soviéticos disminuyeron la velocidad y regresaron o alteraron a su ruta. 25 de octubre se presentan pruebas a la comunidad internacional por parte de Estados Unidos en la sede de las Naciones Unidas. 26 de octubre, Bush propone la retirada de los misiles a cambio de la promesa americana de levantar el bloqueo y no invadir Cuba. 27 de octubre, un avión espía U-2 fue derribado por un proyectil SAM disparado por los soviéticos desde una de sus bases cuando sobrevolaba la isla, aumentando aún más la tensión. 28 de octubre, Robert Kennedy se reúne con el embajador ruso, ofreciendo un acuerdo confidencial, retirar los misiles de Turquía y no interponerse en Cuba. Fin de la crisis. Escándalo, crisis de los misiles. En el mes siguiente, la URSS desmonta y repatria su material bélico a Estados Unidos. Levantó el bloqueo 5 meses más tarde. Estados Unidos retiró los misiles de Turquía, pero esta transacción fue secreta y Castro estuvo excluido. Este acuerdo se reconoció más tarde ya que Kennedy lo firmó con la condición de que ni la invasión a Cuba ni el desplazamiento llegaría al total a desmantelamiento y llegaría a ser de público conocimiento en menos de 6 meses. Las consecuencias. El equilibrio del terror no implica seguridad. Equilibrio del terror significa destrucción mutuamente asegurada como estrategia de disuasión. Estados Unidos y la URSS, fuerzas, sus condiciones de líderes de sus respectivos bloques, ya tanto la URSS como Estados Unidos tomaron directamente las resoluciones sin consultar a sus aliados cerca de lo que hacer. Francia y el GB es un caso de la URSS y China, incluso Cuba en el caso soviético. En este momento se creó el llamado teléfono rojo, línea directamente entre la Casa Blanca y Kremlin, con el fin de agilizar las conversaciones entre ambas potencias durante un periodo de crisis.
La seguridad cubana quedó garantizada porque Estados Unidos se comprometieron de alguna forma a no intentar invadirla. Éxito parcial para los soviéticos. A Khrushchev no se le perdona el que haya aflojado tan rápidamente. Es obligado a renunciar como primer secretario del Partido Comunista de la URSS en 1964. La cooperación en Europa, la conferencia de Helsinki. Tratados. 1963, el Tratado de Prohibición de las Pruebas Nucleares en la atmósfera de la superficie terrestre y los fondos marítimos, el ATBT. 1968, el Tratado de No Proliferación de Armamentos Nucleares. Tratado de Reducción de Misiles Antibalísticos, ABM, y la SALTI. 1972, Tratado sobre Limitación de Armas Estratégicas. Y aquí la firma del Tratado de Limitación Nuclear, o SALTI, con los grandes dirigentes de las organizaciones de Estados Unidos y la URSS, que eran lo principal en ese momento. En conclusión, podemos decir dice acá, se puede mencionar lo siguiente. En conclusión, la importancia que tuvo la crisis de los misiles cubana fue que por ella se mejoró la comunicación entre ambas potencias y se crearon tratados que evitaron una guerra nuclear en el mundo. Muchachos, años anteriores, creo que por 20 años, estuvo bloqueado Estados Unidos a Cuba. Es decir, que Cuba es ahorita un país socialista, sí, pero Cuba no tenía más argumento y tampoco tenía otras entradas. Las bases que tenía en Estados Unidos en Cuba se cerraron, se cancelaron y fueron excluidos de la isla. Entonces Estados Unidos bloquea Cuba, donde no manda nada, ni deja entrar a gente cubana a su país, pero tampoco Estados Unidos manda protección a esa gente. Entonces, ahí se da la conclusión y gracias que empezó el movimiento cubano a la resolución de los misiles, si no la URSS o la ONU y Estados Unidos hubieran pensado, hubieran firmado los tratados, estaría ahorita la tercera guerra mundial. Todo esto es parte fundamental de la vida. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Toda la bibliografía de dónde sacó esta información, del libro, de varias situaciones y constantes. Bueno, muchachos, entonces sí me gustaría que ustedes tuvieran como información este cuadro, ¿verdad? Y también, sí, por aquí lo vi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí lo vi, por aquí lo vi. Sí. Entonces, primero copien este esquema, por favor, para que lo tengan. Y ahí te le pongo lo siguiente. ¿Cuál es el título, maestro? El título es Crisis de los misiles. Crisis de los misiles de Cuba. Gracias. Ahí está el esquema.
Listo, maestro. Ok. De allá copiamos, si son tan amables. Por aquí lo vi. Copien esto, por favor. Listo, maestro. Ok. ¿Ya terminaron todos? Bueno. Bueno, acá en el libro, ya para terminar, nos menciona lo siguiente. Dice, se los voy a leer para que podamos ya terminar esta parte. Durante la segunda mitad del siglo XX, el intervencionismo estadounidense se acudizó con el inicio de la Guerra Fría. El gobierno de Estados Unidos de América temía la posible expansión del socialismo en América Latina. Para prevenirlo, apoyó directamente e indirectamente a las dictaduras en el poder con el ascenso de dictadores, pues no los veía como una amenaza para su seguridad como enemigo del capitalismo. En 1959, la Revolución Cubana derrocó a la dictadura del gobernador de la isla. Los estadounidenses se vieron en este suceso una amenaza a su política imperialista en el continente y emprendieron una política hostil hacia Cuba. Primero intentaron invalidar, luego impusieron un bloqueo económico, lo que llevó a Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, a buscar una alianza con la URSS. Por ello autorizó la instalación en territorio cubano de misiles soviéticos que apuntaban a varias ciudades estadounidenses. Con Estados Unidos de América descubrió los misiles en octubre de 1962,
comenzó uno de los periodos de mayor tensión en la Guerra Fría. El presidente estadounidense John F. Kennedy enfrentó la dificultad de decisión de responder o no a esta posible agresión. Estaba consciente del peligro que implicaba enfrentamiento abierto con la Unión Soviética. Durante 13 días, el mundo entero estuvo a borde de una catástrofe, de una decisión y a borde de un desastre, como nunca antes había sucedido. Fue tal el peligro que los gobernantes de ambas potencias se mostraron cautelosos y finalmente negociaron y desarmaron. Nikita Khrushchev, el líder soviético, se comprometió al retiro de los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos de América no emprendiera acciones militares contra la isla y retiraran los misiles instalados en Turquía que apuntaban a territorio soviético. No obstante, esta salida no dio fin a la hostilidad, aunque de menor intensidad. La tensión continuó durante casi 3 décadas. La Guerra Fría marcó a varias generaciones que crecieron en el temor de que el mundo desapareciera si uno de los dos hombres más poderosos del mundo apretara un botón. ¿A qué se refiere? A Estados Unidos y a la URSS. Este proceso tuvo consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales a corto o a mediano plazo en todo el mundo. Aunque después de la crisis de los misiles vino un periodo de distensión, continuaron los enfrentamientos cuando las dos potencias apoyaron a bandos contrarios en continentes de Asia o Medio Oriente. Toda esta parte acerca de los misiles se da durante todo esto. La Guerra Fría y otros conflictos, la Guerra Fría entre Asia, Corea y Vietnam y toda esta parte. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que Estados Unidos no quería, ¿verdad? Es decir, que hubiera otra guerra porque iba a ser afectado la mayor parte de su territorio y no solo Estados Unidos, sino también nos tocaría hasta nosotros porque estamos nosotros en la parte de en medio, ¿verdad? Todo eso, entonces, si retiraba los misiles, la URSS también tenía que retirar los misiles que estaban en Turquía, en Estados Unidos, que apuntaban a la Unión Soviética para no ser amenazada, ni mucho menos ser destituida. De esta forma, muchachos, como hemos analizado y comprendido que la crisis de los misiles, gracias al buen entendimiento, a las palabras de John F. Kennedy y de Nikita Khrushchev, sí que firmaron un tratado donde yo retiro, pero tú respetas, ¿sí?, la vida de la isla y no implementar otra guerra. 13 días estuvo la nación, 13 días estuvo el mundo entero paralizado, saber qué va a pasar, qué se va a hacer. Porque si uno de los dos grandes de la potencia de la milicia, como Estados Unidos y la URSS, apretara el botón y tiraba el primer misil, tengan por seguro, muchachos, que hoy no estaríamos acá para contarlos. ¿Por qué? Porque pues estaríamos 100 metros bajo tierra, o quién sabe, o no sabemos cómo nos hubiera tocado, ¿verdad? Entonces, esto implicaba que era la Tercera Guerra Mundial, pero también sí implicaba las nuevas tecnologías que se dan en ese momento y todo lo esencial. Entonces, he aquí como nosotros tenemos que dialogar, tenemos que pensar, tenemos que analizar hasta las mejores políticas como Estados Unidos, que son los grandes presidentes del mundo como la URSS, tuvieron que también sentarse a dialogar y tomar una decisión que realmente salvó la vida de muchas personas, la vida de muchas personas del mundo y en general de nosotros mismos que estamos en medio, porque pues no estamos a calor, ¿verdad? Somos vecinos del estado potencia que es Estados Unidos. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Sí, en la materia de historia universal, pregunta alguna, duda que tenga, me dicen. Ahorita les resuelvo, si no, no hay ningún problema. Pues con eso terminamos la clase, muchachos. Nos pasamos a retirar, que disfruten su descanso, que tengan
un lindo fin de semana, que la pasen bien, cuídense, que todavía siguen los contagios, ¿verdad? Ya aumentaron bastante, pero pues tenemos que seguir en esta modalidad. Hasta luego, muchachos, y gracias por su tiempo. Estamos al pendiente.